Sir, yes, sir. Bueno, intuyo que nos vamos a pelear bastante acá entre nosotros y también vamos a debatir con alguien que sabe muy bien de qué está hablando. Mucho. César Milani fue jefe del ejército. Señores, fuerte el argentino. aplauso. Bienvenido, César. Adelante, venga conmigo, que vamos para allá. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué manera de meterse en quilombo? Bueno, no importa, ya vamos a hablar de todo. Buenas noches. Para eso está, Hola. ¿Ya los conoce a los compañeros? Sí, buenas noches. Adelante nomás, tome asiento, Bueno. César. Gracias Este por es el venir. banquillo de los acusados. Sí. No, acusado no. Usted No. encima que, la verdad yo siempre lo digo, fue objeto de persecución, de falsas denuncias. Y bueno, la verdad hemos acompañado ese proceso que terminó muy bien por suerte. Bueno. Como correspondía. Señores, bueno, Pablo. a ver, arranquemos. ¿Qué fue lo que quisiste decir, César, que generó tanta polémica? A ver. Bueno, acá empecemos por la publicación en redes sociales que hizo el exministro Agustín Rossi, en donde calificó ni más ni menos que la posible, el posible nombramiento de un militar al frente del Ministerio de Defensa, como que esto iba a traer aparejado un retroceso en la vida democrática del país, muy importante y que no era conveniente. Y daba, por supuesto, sin ningún fundamento concreto, yo creo que bastante ideológico y nada más. Entonces, Yo te digo en qué se funda, me parece a mí, en que supuestamente había un consenso político desde la vuelta de la democracia de que no hubiera ministro de Defensa militares, ¿no? Que fueran personas civiles, políticos, para generar una conducción de las tres fuerzas del Ministerio de Defensa bien político, sin alguien que fuera militar. Claro, yo lo que primero que le digo es, que es totalmente falso que vaya a haber un retroceso en la vida democrática del país, independientemente de quién va a ocupar el cargo, y mis absolutas reservas, ya me conocen, saben mi forma de pensar sobre este gobierno, sobre el gobierno liberal, lo que está haciendo en la patria, y por supuesto lo que va a hacer. Bueno que lo digas, porque por ahí no, por supuesto que lo voy a decir. De Milei? Bueno, ni más ni menos que está aplicando las políticas liberales a ultranza, que significa ni más ni menos que la destrucción del Estado. No solamente la destrucción del Estado, la desintegración del Estado. Y en esto abarca todos los ministerios, entre los cuales está también el Ministerio de Defensa. Así que lo que va a hacer el ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa, si es designado Presti, va a ser aplicar las políticas liberales que durante 40 años yo la he sentido, dentro de la Fuerza Armada, que había que achicar, que había que recortar, que habría que bajar esto, que habría que, disolver unidades, todo en beneficio de lo que dijo Presti el otro día. En beneficio ni más ni menos que de tener una Fuerza Armada más ágil y más potente. Es mentira, son todos pretextos. Acá vamos a continuar con la política de Milei, con la política de Petri, nada más que en vez de Petri se va a llamar Presti. César, ¿tiene que pasar a retiro un militar antes de ser un ministro de Defensa? Por supuesto, y de acá yo lo llamo a la reflexión al actual jefe del Ejército, le digo que no es posible que asuma como ministro de Defensa estando en actividad. Tiene que pedir el retiro inexorablemente por una cuestión moral y una cuestión ética. Él va a tener abajo, ¿no es cierto?, de su conducción, militares en actividad, tenientes generales, los pares de la Armada y de la Fuerza Aérea. Él tiene que estar retirado, vestido de civil, como militar retirado, y puede ejercer el cargo de ministro de Defensa. Yo quiero marcar dos cosas acá, Pablo. Primero, el hecho de que un militar pueda ocupar el Ministerio de Defensa no puede estar prohibido. En ningún país del mundo está prohibido. Les quiero contar que en ningún país del mundo está prohibido, especialmente en Latinoamérica y en nuestro continente. Especialmente, ni hablar de Estados Unidos, China, Rusia, pero en nuestro continente tampoco, en ningún lado está prohibido. Que acá un militar ocupe el Ministerio de Defensa, lo podría ocupar un civil. De hecho, yo he escuchado hoy algunas críticas de organismos de derechos humanos donde han dicho no está preparado, no sabe qué va a hacer. ¿Cómo? ¿Está preparado un ingeniero, un arquitecto,
un abogado, que nunca pisaron una unidad militar y no están preparados un militar, un general retirado, por supuesto, con las condiciones de idoneidad que requiere el cargo. Hay una preguntita que te quiero hacer antes de abrir el debate, y seguro que hay muchos que quieren ahondar sobre esto. Pero mi pregunta es, General Presti se lo acusa ahora de haber sido el que estaba detrás de esta relación tan extraña que tenía el presidente con el regimiento de granaderos. Que la banda le iba a tocar el feliz cumpleaños, que le llevaban la banda a la Casa Rosada para que le dé un concierto, que le regalan una réplica del sable corvo de San Martín, que le regalan el uniforme, que él se abraza emocionadamente con los granaderos. Una cosa que le condecoran, además, que creo que eso está mal visto, no se puede condecorar a un superior. ¿Es decoroso todo esto que ha hecho Presti con los granaderos y Milei y demás? No, en muchos de los aspectos, y yo lo he marcado en las redes sociales, en muchos de los aspectos en donde ha intervenido el presidente, en donde ha intervenido el regimiento de granaderos, han sido bastante bochornosos los hechos, especialmente con el presidente, ¿no es cierto?, haciendo papeles, y el ministro de Defensa, Petri. Porque el ministro de Defensa, que era civil, Petri, hizo absolutamente todo lo que estamos criticando que podría llegar a ser lo militar. Bueno, actos bochornosos, sobreactuaciones, vistiéndose de uniforme, vistiéndose de combate, haciendo payasadas, ¿no es cierto?, con el regimiento de granaderos, que es un regimiento tan simbólico para el ejército argentino. Es decir, todo esto ha estado mal. Todo esto ha estado mal. Ahora, la pregunta es, ¿puede un militar ser ministro de Defensa? Vuelvo a repetir lo que yo creo. Absolutamente sí, y no va a retroceder en absoluto, ¿no es cierto?, el tema de la vida democrática del país porque un militar sea ministro de Defensa. Punto. Ahora, una sola cosa más quiero agregar. Por supuesto que yo tengo acá una doble confrontación interna. Primero digo esto, y segundo, les digo que me hubiera gustado que esto hubiera pasado con un gobierno nacionalista, un gobierno peronista, no con un gobierno liberal de este tipo, donde va a destruir o está destruyendo el Estado. Ese es el tema. Y entonces, acá el problema es el problema de fondo. El problema de fondo. Pero esto lo va a hacer con los militares o con los civiles. De hecho, Petri entregó, después de 2 años, la Fuerza Armada con un 60% de efectivo por debajo de la línea de pobreza, con la obra social quebrada, con falta de equipamiento, es decir, con todas las cuestiones, aparte que les criticamos, ¿no es cierto?, en forma permanente, queriendo cambiar la ley de seguridad interior, la ley de defensa, queriendo instalar bases militares norteamericanas en el país. Es decir, todo esto lo va a hacer Presti, el nuevo ministro de Defensa, porque lo hizo Petri. No tiene nada que ver la condición militar o civil. Y los que creen que Presti va a digamos, involucrar a las Fuerzas Armadas en un proyecto político, eso es mentira. Claro. Es absolutamente mentira. El proyecto es el del gobierno. A ver, Jorge, ¿qué piensa? Sobre lo dicho, hay 2 cuestiones también que no pueden pasar desapercibidas. En cuanto a lo patriótico, histórico, sentimental, el presidente no hizo un acto para la recordación del general San Martín, algo que es muy caro para la ciudadanía toda, especialmente para las Fuerzas Armadas. No hubo acto evocativo para recordar al general San Martín. Y además, en cuanto a las cosas sospechosas, vos sabés que el regimiento de patricios tenía un predio que ahora ocupa un supermercado, cedido por la época de Menem. Esa concesión se venció, son 44.000 metros cuadrados, y entre gallos y medias noches se puso un cartelito muy pequeño, se vendió a un precio vil, en una de las zonas más costosas de la ciudad de Buenos Aires, cuando en verdad lo correcto hubiera sido que el predio se hubiera devuelto al regimiento de patricios. Radiografía escueta de las Fuerzas Armadas. Meterle una pregunta, Jorge, así, porque todos quieren preguntar. Dale. En el peor momento del valor salarial, valor de compra del salarial, en el peor momento de desorientación de equipamiento, compraron los aviones F-16, no había pista para que bajen, llegaron en cajones, y la pregunta pasa por lo siguiente. La Armada le dijo que no a Milei cuando quiso mandar embarcaciones a Venezuela. Una embarcación a... Perfecto. Ahora, ¿de qué manera se planta el ministro de Defensa? Porque hoy le caben las dos. Hoy le cabe Milei, porque es presidente de la Nación, es su jefe como ministro, y Milei como comandante en jefe de la Armada. O sea, hasta que no se retire, le entra por los 2 lados. ¿Qué margen de maniobra tiene? A ver, César, ¿qué decís? El mismo margen de maniobra que tenía Petri.
O ustedes, si ustedes conocen alguna directiva que haya dado Milei y Petri no haya cumplido, díganme Claro. por favor, porque yo no la conozco. O sea, el margen es nulo. Lo que estás diciendo es Absolutamente. que va a ser un ministro, Sí. se aparta definitivamente su rol de militar, ministro que va a estar a la orden Por supuesto. directa de Milei. Bien. Y es lo que yo digo que recién terminaba la idea, de lo lamentable de esto es que Más ajuste. justamente yo estoy defendiendo de que un militar pueda ser ministro de Defensa, lamentablemente en un gobierno de este tipo donde yo sé que se está destruyendo el Estado, yo sé que van a destruir El gobierno el cree, área de César, defensa. el gobierno cree que nombrando un militar va a lograr calmar el malestar que hay en las Fuerzas Armadas por todo lo que vos describiste y que los soldados lo saben muy bien. ¿Lo va a lograr? No. Yo creo que las Fuerzas Armadas necesitan soluciones inmediatas, pero inmediatas. Y no sé si esta va a ser una mala experiencia y después no echemos la culpa de esta mala experiencia. A los militares. Si a A las los Fuerzas militares. Armadas no le va como las Fuerzas Armadas quieren a un militar, porque si hubiera sido un civil hubiera pasado exactamente lo mismo. Está pasando lo mismo. Ha pasado lo mismo en estos 2 años de Petri. Está claro. ¿Ustedes recuerdan cuando intentó en el Congreso cambiar la ley de seguridad interior, Sí. la ley de defensa, cuando quiso involucrar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en el narcotráfico, en el terrorismo, cuando quiso implantar bases militares, cuando se fue a pedir, ¿no es cierto?, para ingresar en la OTAN? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Cuando se fue a pedir, a ofrecer para colaborar, ¿no es cierto?, con Ucrania en la guerra contra Rusia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Claro, una Todo locura. eso lo hizo Petri por directiva de Milei. Ahora ustedes me dicen, ¿Presti lo va a hacer? Si Obvio. por supuesto, la edad directiva lo va a Una hacer. pregunta acá. Milani, Sí. el peronismo en general ha puesto siempre en valor a las Fuerzas Armadas. Sí. Siempre. El peronismo es como una regla básica, poner en valor las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy, ¿para qué sirve el Ministerio de Defensa? No, bueno, el Ministerio de Defensa es el encargado de ejecutar, por un lado, planificar, y segundo, ejecutar las directivas que le baje el presidente de la Nación. Ejemplo. En la época- Es un títere del presidente de la Nación. No tiene poder Pero autónomo. es lógico. Tiene que ser No, así. como no la tiene ningún poder. Tiene que ser Yo le así. pregunto Todos si los algún ministro tiene poder están autónomo. para acatar las directivas Poder del autónomo, no. presidente. Este es un país No, eso no se presidencialista. puede discutir. Lo que se discute es lo que no podemos discutir como ciudadanos son las directivas del Y presidente. en este caso, Para. teniendo un militar ahora, en el caso que sea Presti, quien se ponga a cargo, puede hacer crecer la grieta que tienen los militares hoy entre liberales y nacionalistas. No, porque yo que sea creo un que- liberal el que los maneja. Bueno, yo... Liberal de los propios, ¿no? El gran dolor que tengo, que esto no lo haya hecho el peronismo o un gobierno de tinte nacionalista. El gran dolor, porque lo ha hecho un gobierno liberal y ha puesto a un militar, o va a querer, o que va, digamos, intentar poner un militar como ministro de Defensa. ¿Pero de qué ala? Del ala absolutamente liberal de Claro, las Fuerzas claro. Armadas. Claro. Yo les quiero decir Pero que hay que dar un paso yo- más- yo hay les un quiero paso decir más que es adelante, el ala liberal de las Fuerzas Armadas esto viene del año 55, viene de mucho antes, pero en el Mucho año antes. 55 en donde se metió una cuña de tal manera que en las Fuerzas Armadas el 80%, digo, no debe decir el 80%, un gran porcentaje de las Fuerzas Armadas tienen, digamos, un acendrado acercamiento a la doctrina liberal. Y la doctrina liberal en lo que hace al Estado, ya sabemos lo que ha marcado, ya Pero, sabemos César, lo que ha hecho ahí Menem. Quiero ir un paso más adelante. Está trascendiendo que la directiva que dio Karina Milei es un gran descabezamiento de todas las fuerzas, Claro. un pase a retiro muy generalizado de muchos para promover oficiales jóvenes que tengan identificación política con el gobierno y sobre todo que no hayan tenido jamás ningún contacto con Victoria Villarruel. Estas son las 3 condiciones que pide Karina Bueno, Milei para los futuros, los que asciendan, digamos. Esa información no la puedo confirmar. Yo me hago cargo. Yo bueno, te la cuento. ¿Qué opinas? Pero por supuesto que es un desastre. Sería un desastre, ¿no es cierto?, permitirle a Karina Milei, por más que sea hermana del presidente, actuar en forma directa sobre las Fuerzas Armadas, porque ahí sí podría haber un problema y un malestar interno dentro de las Fuerzas Armadas importante.
digamos, nadie... Cuando haya discriminación de que, bueno, estos porque opinan esto suben, estos no pueden ascender porque tienen tal visión, eso te destruye las Fuerzas Armadas, pues se matan. Por supuesto, adentro. yo creo que ahí donde debe estar el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, para decirle a Karina Milei, si es Karina Milei o quien sea, no, hasta acá llego. Ahora, hay que ver si este militar, que no lo conozco pero lo conozco de vista, no, digamos, él era muy joven cuando yo era jefe del ejército, pero digamos, si tiene las atribuciones necesarias como para plantarse al poder político en un caso como ese. Sería catastrófico si pasa eso. Ahora, está muy bueno eso que decís. Yo entiendo la postura que usted tiene en cuanto a quién esté al frente del Ministerio de Defensa va a seguir el lineamiento del presidente. Ahora, en este contexto, ¿usted no lo toma como una provocación del gobierno que claramente está en contra de la política de derechos humanos, en la cual Baños, hace poco el secretario de Derechos Humanos, dijo que no hay 30.000 desaparecidos en la Argentina, un gobierno que plantea siempre la teoría de los dos demonios y en la cual siempre ha ido, reitero, contra la política de derechos humanos y encima le quita presupuesto? ¿No la toma usted como una provocación? Usted ha estado, por ejemplo, al lado de madres y abuelas como jefe del ejército. Digo, que llegue un militar al Ministerio de Defensa, ¿no provoca de alguna manera una política histórica de la República Argentina? No. Si ellos lo toman así, tienen una percepción equivocada. Por supuesto que en este caso en particular, en donde Milei tiene esta, digamos, inclinación por negacionista, si se quiere llamar así, ¿no es cierto? Y tiene esta inclinación, no solamente él, sino los ministros de él, ya sea Baños o quien sea, también tienen esa inclinación, ¿no es cierto? Ciertos militares, ciertos grupos de militares retirados, por supuesto, casi todos, y algunos grupos de militares en actividad también. Por supuesto que esto, digamos, se podría tener en cuenta para decir, bueno, ojo, pero esto implicaría que Presti pueda hacer algo, digamos, para, vamos a hablar del peligro, claro, que pueda representar, pueda hacer algo para molestar o para, a ver, ¿qué le podemos llamar? Porque esto es mano de la justicia. ¿Qué puede hacer Presti, ¿no es cierto, en este caso? Bueno, puede reivindicar. Yo te pregunto algo. Él, su papá, murió ya, pero estaba acusado de hechos gravísimos. Gravísimo por delito de lesa humanidad. Bueno, gravísimo, por su participación en los hechos que involucraron al Regimiento Séptimo, ¿no? Sí, el Regimiento de Infantería 7. Exactamente. Yo te pregunto, siendo el padre el que estuvo involucrado en eso, por supuesto no voy a condenar a nadie por lo que haga el padre, eso desde ya, pero ¿está mal pedirle un pronunciamiento sobre estos hechos, dado que su padre estuvo tan involucrado en esos hechos terribles? Porque no quiero pensar que por primera vez tenemos un jefe del ejército, o tal vez lo tuvimos antes, ¿no?, que reivindica la guerra sucia o la violación a los derechos bueno, tuvimos humanos. un Balsa. Bueno, perdóname. Ahí te pregunto, para no meterme en eso. Ustedes me preguntan si puede haber una reivindicación por parte de Presti. No debería él decir algo sobre el tema. Si él no reivindica absolutamente ninguna cuestión en contra de las políticas que ha adoptado los distintos gobiernos del año 83 en adelante, sobre juzgar a los delitos de lesa humanidad, si él no se pronuncia en ese sentido, no creo que haya que pedirle ningún otro tipo de pronunciamiento. Si él públicamente pronuncia de alguna manera, entonces habríamos que ver qué medidas se deberían tomar. Yo creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Okay. No, está claro. Milán, ¿usted cree que las Fuerzas Armadas están demonizadas, como afirma el gobierno? ¿Siguen demonizadas? No creo en absoluto que las Fuerzas Armadas estén demonizadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas, lamentablemente, como siempre digo, lamentablemente, que sería producto de un estudio sociológico, lamentablemente las Fuerzas Armadas, a partir del año 55, podríamos decir a partir de 1861, después de Pavón, después de Mitre, podríamos empezar ahí, pero digamos, hagámoslo más cerca, después del derrocamiento del general Perón, se ha introducido una cuña muy fuerte entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, de tal manera que a las Fuerzas Armadas la han aislado, han formado una especie de isla, en la isla, una isla
entre comillas, apolítica, porque por acá estoy sintiendo algunos políticos que dicen, no, pero la Fuerza Armada, una apolítica, entre comillas digo, porque en realidad, ¿no es cierto?, ha predominado la ideología absolutamente liberal contra un porcentaje mínimo de, Pero, César, de no hay que- integrantes no hay que- nacionalistas en las Fuerzas Armadas. No hay que ir hacia unas Fuerzas Armadas profesionales y no digamos que tengan Ideologizadas. poca... Del siglo poca XXI, del siglo XXI. Claro, porque además, si vos ves en muchos países, Estados Unidos por ejemplo, el enrolamiento en las Fuerzas Armadas muchas veces tiene que ver con una cuestión económica, con una salida laboral, Claro. con Claro. una posibilidad No de estudiar y demás. Yo digo, no hay que ir a unas Fuerzas Armadas profesionales, no ideologizadas, profesionales, donde el pensamiento político de cada uno no tenga ninguna injerencia en su actividad profesional. Pero perdón, Usted- ¿te puedo Ahora, hacer déjame, una... le hice una pregunta, la contesta y después preguntamos. ¿Dale? Ustedes quieren que yo sea absolutamente honesto, como Sí, lo voy a hacer. claro. Sí. No quiero ser hipócrita. Los mercenarios también son profesionales. Claro. Los mercenarios también son profesionales. Así que yo abogo por una Fuerza Armada, tengo un artículo escrito, ¿no es cierto?, por una Fuerza Armada nacionalistas y profesionales. No abogo por una Fuerza Armada solamente profesionales. Porque los profesionales, vuelvo a repetir, los mercenarios también son profesionales. Entonces, yo abogo por una Fuerza Armada que defiendan a mi patria, que defiendan sus recursos naturales, Claro. que defiendan Malvinas, que defiendan nuestra proyección antártica, que defiendan el paso bioceánico. Pero eso no está, que no está incluido en que- ser un que- militar profesional, en defender a la patria, me parece que Perdón, está dentro yo quiero saber, del profesionalismo militar. Yo ¿o no? quiero saber si el gobierno, este gobierno liberal, tiene suerte de seguir, que yo tengo mis serias dudas, por eso que apuesto fuertemente a que esto no, digamos, no siga después del periodo democrático que le corresponda, pero bueno. O sea, que quede claro que querés que termine su mandato. Por vos decís supuesto. No reelegir, ¿no? Por supuesto. No digo porque Entonces- después te cortan, claro. te persiguen No, diciendo, dijo no, esto. no, estoy hablando dijo. dentro de la que no democracia. siga después de este Dentro de la mandato, democracia, que no reelija. exactamente. Es un No deseo reelija. político de Un deseo político mío, porque no quiero una patria sin patria. No quiero un Estado sin Estado. No quiero lo que se está produciendo en este momento, que los recursos naturales, por la ley que ha votado el Congreso de la Nación, la oposición no, pero La la ley oposición no ha base. tenido la fuerza suficiente, pero con los gobernadores, leyes como el RIGI o la ley bases, en donde se le permiten a corporaciones internacionales entrar al país, a, digamos, llevarse los recursos naturales que quieran, dejar muy poco en el país, petróleo, litio, todas las cuestiones que sabemos que son recursos naturales, y para eso deben estar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deben estar ahora, claro, deben estar, ¿no es cierto?, para defender los más altos intereses de la patria. Yo digo, los más altos intereses de la patria, ¿lo quiere defender el presidente de la Nación? ¿Lo quiere defender el Poder Ejecutivo? Hoy son los recursos Por eso es que yo estratégicos. abogo porque el pueblo argentino se dé cuenta de esto. Y si el pueblo argentino se da cuenta y logramos revertir esta situación, estoy hablando ya como, digamos, desde el punto de vista ideológico mío, ¿no? Está muy bien. Logramos revertir esta situación, podremos encaminar el país en una patria de grandeza como lo soñaron nuestros héroes. Milani, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Justamente vengo de vuelta de obligado de celebrar un nuevo aniversario de la gran gesta patriótica que se realizó. Mandé un abrazo a Agustín Chena, Pablo Garelo, los chicos que lo organizaron. Y justamente hoy hablábamos de eso. Fuimos más de 500 jóvenes menores de 40 años celebrando e intentando encontrar la manera en la cual hay que representar a la gente bajo la idea de la soberanía, que me parece que es una idea desaparecida, y superando este debate de Presti como ministro, mi pregunta es: ¿en qué estado se encuentra la doctrina de la defensa nacional y la idea de la soberanía en el siglo XXI, teniendo en cuenta que Argentina sigue teniendo el 25% de su territorio ocupado por Reino Unido, que tenemos que rediscutir la proyección de poder de Argentina hacia la Antártida de cara al Tratado Antártico del 2048, algo que Chile está discutiendo, que discute todos los años sin importar el presidente que venga? Entonces la pregunta es: ¿en qué estado se encuentra hoy? Porque es cierto que hay una parte nacionalista, es cierto que hay una parte liberal. ¿En qué estado se encuentra hoy esa doctrina de defensa nacional que tiene que acarrear transparencia, formación, compromiso con la soberanía, por supuesto un control democrático? ¿En qué estado se encuentra hoy, por lo menos desde el lado de su experiencia y de su conocimiento en el campo, la doctrina de la defensa nacional y de la defensa de la soberanía, que creo yo tiene que ser mayoritaria en el siglo XXI en Argentina? Muy mal porque, vuelvo a repetir, la defensa de la soberanía nacional implica todo. Todos coincidimos en esto. Implica la defensa de la patria, del pueblo, de los recursos naturales, de todas las cosas que hablamos. Muy bien.
En este caso estamos tratando de reducir a las Fuerzas Armadas. El mismo Presti lo dijo el otro día. Reducir las Fuerzas Armadas, como yo lo he sentido, vuelvo a repetir, en 40 o 50 años. Reducir a las Fuerzas Armadas para lograr mayor movilidad, mayor potencia, mayor esto, es más mentira. letales quiere Más letales. sean más letales, pero más letales. chicos. Sí, esto es mentira, son pretextos. Reducir a las Fuerzas Armadas y quizás asignarle otras tareas. Estados Unidos está, digamos, fuertemente presionando para que las Fuerzas Armadas se involucren en el narcotráfico y en el terrorismo. Cuando esa es una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas de Seguridad Federales, llámese Policía Federal, llámese Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, etc. La Fuerza Armada no tiene nada que hacer en ese sentido. Eso es defender la soberanía. Ahora, si las Fuerzas Armadas entran había un ministro de Defensa Civil, si entran en ese juego y le permiten a un ministro civil, ¿no es cierto?, que trate de cambiar las leyes de defensa, la ley de seguridad interior, y van a cumplir las órdenes, bueno, la irán a cumplir también de un ministro militar. Milani. O digamos, ¿qué diferencia ustedes encuentran entre un ministro civil y un ministro militar cuando imparte órdenes? Milei, ¿saben lo que dura Presti en cuanto diga A? 2 segundos. Está claro. Milani, acá a los familiares de Lara San Juan, Macri no los recibió. ¿Usted qué cree que tendría que hacer un ministro de Defensa con los familiares de Lara San Juan? Por supuesto, recibirlo a todos, escuchar todas las son héroes para usted. Todas las inquietudes, por supuesto son héroes. Por supuesto son héroes. Está Julio Devido preso, ¿no es cierto?, por la tragedia de Once, y no hay nadie preso por el Lara San Juan. Entonces yo le preguntaría a Macri, al ministro de Defensa, que es uno de los que habla ahora, Aguad es uno de los que habla. Exactamente. ¿No es cierto? Era un ministro civil y permitió semejante barbaridad. Bueno, quiero saber cuántos presos va a haber por el Lara San Juan. Y trataremos como ministro de Defensa y como gobierno, yo digo, pues me preguntaron a mí qué haría como ministro de Defensa, pero digo, el ministro de Defensa que esté y el gobierno, si es un gobierno nacionalista, tendrá que tomar todas las medidas necesarias en la justicia para reactivar los casos estos, ¿no es cierto?, que son casos evidentemente tan graves como lo de Once. Te voy a poner en un aprieto, Sí. César. Así como vos decís que si ahora Karina baja la instrucción de buscar en cuadros militares que respondan al gobierno por simpatía Sí. y demás, que no sean amigos de Victoria Villarroel, eso está mal. Si vos fueras ministro de Defensa, ¿promocionarías militares con tu pensamiento político? ¿Mi pensamiento? Claro. No, con el pensamiento político de la soberanía de la patria, no mío. Yo tengo una concepción muy clara. ¿Considerás el de pensamiento liberal contrario a los Por intereses de la supuesto, patria? el pensamiento liberal es antinacional y contrario a los intereses de la patria. Yo promovería los intereses de la patria y con eso es suficiente. Solamente ¿Y eso con eso. no lo sostienen todos los militares? No, ¿qué sostenerlo? Por ejemplo, pararse firme y hacer el saludo cuando recordamos a los héroes de Malvinas. Supongo que algo más que eso. El pensamiento, no, por eso digo, la defensa de la soberanía significa, por ejemplo, cuando hablan de Malvinas y hablan de todas estas cosas, es tener un poder militar. Esto puede ser cuestionable, no importa, yo lo digo porque lo creo. Un poder militar terrestre, naval y aéreo tan fuerte, que en mediano plazo tenga una capacidad de disuasión necesaria para obligar a Inglaterra a sentarse en la mesa de negociaciones. Por las buenas no vamos a lograr absolutamente nada, no se ha logrado nada, ni con Menem, ni después de Menem, ni antes ni después. Entonces, acá únicamente Inglaterra va a sentarse en la mesa de negociaciones cuando vea un poder de disuasión tan importante en Argentina, tan importante, que diga, bueno, muchachos, es conveniente que nos sentemos con ellos y pactemos algo. Por lo menos sentarse en la mesa de negociaciones. Perdón, ¿qué es poder de disuasión? Claro. Para que quede claro, Milani. ¿A qué ¿Cómo? se refiere usted cuando se refiere a poder de disuasión para que quede todavía más claro? Poder de disuasión significa tener un poder militar fuerte, un poder militar, ya sea ¿Amenazar con acciones bélicas, por ejemplo? terrestre, aéreo y naval. Es que no hace falta amenazar, simplemente con la presencia de un poder militar fuerte y sabiendo Inglaterra o Gran Bretaña que la Argentina estaría en condiciones de hacer algo, eso les va, y cada vez tener que poner más dinero y más dinero para sostener
Pero la base Inglaterra militar, Inglaterra y sus aliados nunca permitirían un gran que la Argentina posea un gran armamento. Ya pasó con los F-16. No con esta composición. En contra. Sin duda. No, y hay sistemas de armas a que no los pueden usar y F-16 demás. le han sacado sistema de armas, y le han sacado radar y le han sacado posibilidades para intervenir en Malvinas. Por eso estoy diciendo que es importante cuando uno habla de la patria, de la defensa de la patria. Sabemos que necesitamos armamento y necesitamos todas estas cuestiones para tener un poder militar fuerte. Fue un error lo de los busquémoslo F-16. Un error lo de los F-16. Yo creo que sí. Era chatarra. Ahí quería Era preguntar. chatarra. No, pero no por eso. Era no por chatarra eso, y no le por bajaron, eso. encima No, le pero bajaron, no por lo eso, compraron Jorge. sin armamento y le pero bajaron el radar. No por eso, porque le bajaron los sistemas de armas y los radares claro. porque lo pidió Inglaterra, Sí, ¿o no? ahora, ¿viste Ahí le quería que preguntar, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Me quería quedar un minuto más en los F-16 porque es un tema muy candente y que se ha hablado mucho. ¿Qué quiere decir? No, a ver, quiero decirte que además hoy en día, no sé si usted está al tanto, pero nadie sabe si se mantiene el fondo para terminar la compra, porque creo que vinieron 2 y en cajas, porque los arreglos, porque no había pista que pudiera soportar el peso de esos aviones, se está acondicionando la pista de Tandil, pero no está todavía terminada, no hay pilotos capacitados, y creo que el fondo se desactivó para completar esa compra. Nadie me lo pudo ¿Cómo es precisar eso? en el Congreso. Bueno, en realidad lo que pasó es que los F-16 tendrían que haber estado ya acá, tendrían que haberse terminado todas las obras que se planificaron, dentro de las cuales hay algunas de las obras en las cuales está, digamos, la duda sobre si no hubo ningún tipo de corrupción, pero no importa, supongamos que Sí, no ha habido. está picante ese tema. Está picante el tema ese, entonces supongamos que no ha habido, todavía no están terminadas las obras. Los fondos para eso, como tiene tantos problemas económicos el país, tantos fondos, los fondos para eso todavía no han llegado, no están, estarán mucho más lentos de lo que se prevé, pero bueno, lo importante es que estos F-16 no van a tener ninguna capacidad para molestar a Gran Bretaña. Eso está claro. Yo le quería preguntar, Sí. para resumir, porque usted Tenemos que dijo, cerrar, muy poquito tiempo. Usted dijo, no, la situación actual, ¿qué ve? ¿Qué es lo que le está temiendo de las Fuerzas Armadas? Porque usted dijo, este gobierno está cediendo y mucho al pedido y al planteo de los Estados Unidos, que es correr a las Fuerzas Armadas argentinas. Exactamente. ¿Qué es lo que está viendo y qué teme? ¿Qué, digamos, porque esto es lo importante? ¿Qué es lo que ve y qué teme que pueda pasar en estos al menos 2 años? Yo temo que pueda pasar lo que empezó a pasar con el gobierno de Menem, después se paró, pero digamos, ya viene en permanente, primero en permanente, digamos, evolución. Primero, que haya una presión mayor de Estados Unidos para involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Primero. Segundo, que se achiquen las Fuerzas Armadas, que se vendan predios, que se vendan, como se está haciendo ahora, se está haciendo con Petri. No le echemos la culpa al ministro de Defensa Militar. Digamos, vendiendo unidades, vendiendo terrenos, así como recién comentábamos, ¿no es cierto?, lo de Palermo. Bueno, vendiendo tantas otras cuestiones y desintegrando en parte el poder militar de las Fuerzas Armadas. Con unas Fuerzas Armadas chicas, para lo que le interesa a Estados Unidos y nada más. Es decir, el temor mío es que dentro de 2 años tengamos que remontar esta cuesta mucho peor de lo que se ve ahora, ¿no? Clarísimo. Te queremos agradecer mucho gracias tu a ustedes presencia. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable en haber venido. Explicaste muy bien, me parece, y abrís un montón de discusiones que vamos a tener acá seguro. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias.